En primer lugar, tengo una pregunta para Walter Guione. ¿Se encuentra? ¿Walter está? ¿No está Walter? Qué lástima. Bueno, la voy a leer igual, es de la diputada Lucila de Ponti. ¿De qué manera fundamenta la relación empírica de los índices de homicidios en la ciudad de Rosario con la política de aplicación del protocolo de ILE y de las conserjerías pre y posaborto en el sistema de salud pública? Tengo varias preguntas para Walter, la verdad que es una pena que se haya ido. Tengo una pregunta para Martín Schwab, ¿se encuentra? ¿Está Martín? Muy bien. De la diputada Mayra Mendoza. ¿Qué solución plantea usted para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y pierden su vida por practicarse un aborto inseguro en la clandestinidad? Perdón, presidente, me perdí. ¿Me podría repetir la pregunta? Si fuera tan amable. Se la vuelvo a leer, no hay ningún problema. ¿Qué solución plantea usted para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y pierden su vida por practicarse un aborto inseguro en la clandestinidad? Sí, ¿qué solución? Ya tenemos a la mujer muerta, no sé, salvo que tengamos el poder de resurrección. Para ella no tengo solución. Tengo solución para otras, para las que decidan optar por no transitar ese camino que para mí ver no es la solución, sino es al problema que tiene agregarle peores problemas, como tantos expositores ya han expuesto. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta para Jorge Bulacio, ¿se encuentra? ¿No está Jorge? ¿Está? Sí, de la diputada Karina Banfi. Una niña de 13 años quiere interrumpir su embarazo por ser producto del abuso que recibe de su tío. ¿Usted cree que tiene que ir presa? ¿Y el médico también? Creo que ese es un tema que no mencioné ni considero que sea discusión en este momento. Yo creo que una niña de 13 años que queda embarazada, por la razón que sea, si a ese trauma se le agrega el de un aborto, esta va a estar en muchas peores condiciones de afrontar la vida. Creo que hay que apoyarla, hay que acompañarla, hay que asistirle, hay que darle amor. Porque el aborto no es amor, el aborto es odio y es muerte. Entonces a una persona que fue violada, que fue violentada, sumarle a otro acto de violencia es como echarle un balde de nafta al fuego. Gracias. Una pregunta para Manuela Vegino Lavalle. ¿Se encuentra Manuela? De la diputada Romina del Pla. ¿Podrías ampliar tu afirmación sobre la falta de educación sexual en las escuelas públicas desde tu experiencia concreta? ¿Cómo viven tus compañeras y compañeras de escuela, compañeras y compañeros de escuela, este debate? Hola. Bueno, Manuela Vegino Lavalle es mi nombre. Sí, voy a dar un par de ejemplos de vivencias mías y de compañeras. Por ejemplo, hay un colegio de Mataderos que se llama Plácido Marín, en el que supuestamente se aplica la ley de educación sexual integral, y en ese colegio, si bien tienen sus cuadernillos de DESI muy pacatos, la educación sexual que recibió una compañera es que el mejor método anticonceptivo es mantenerse vírgenes hasta el matrimonio y que el aborto es asesinar bebés. Entonces, ese es un ejemplo. Después en mi colegio, por ejemplo, solo tenemos una jornada de educación sexual al año en la cual no se habla de métodos anticonceptivos y no se habla
de relaciones entre mujeres y mujeres o varones y varones, y ni siquiera se habla en cómo nos relacionamos las mujeres y los varones a esta edad. Otro ejemplo podría ser el Colegio Nacional de Buenos Aires, en el que en una clase de salud a una compañera le afirmaron que no iban a hablar de aborto porque el aborto era asesinato de bebés. Y a ver si se me ocurre alguna más. Bueno, y después basta con viajar un poquito o al conurbano o a Salta para ver todos los ejemplos de educación clerical que hay en cuanto a la educación sexual. Me parece que se puede indagar en eso, pero esos son los más concretos y más cercanos a mí, en la capital, por ejemplo. Eso. Gracias, Manuela. Una pregunta para Nina Brugo. ¿Se encuentra Nina? Ahí está Nina. De la diputada Brenda Austin. Algunos expositores mencionaron que la legalización del aborto en Argentina sería inconstitucional y que además violaría las constituciones provinciales. ¿Qué opina usted de esas afirmaciones? ¿Cuál es? Sí. Bueno, en primer lugar, tengamos en cuenta que hay una jerarquía de normativa jurídica, existe una pirámide, desde abajo, desde las resoluciones, después tenemos los decretos, ordenanzas municipales, las leyes que incluyen la sistematización, incluso la sistematización por tema como son los códigos, luego están las constituciones provinciales y luego se debe respetar la Constitución Nacional y por encima de ello los tratados internacionales que son supranacionales y deben ser respetados. O sea, de este último que es supranacional para abajo todo deben ser respetados. Si ello, porque si entendamos que si los tratados internacionales estuvieran en contra de la interrupción del embarazo, no habría en la mayoría de los países del mundo donde existe la posibilidad de interrumpir y legislaciones sobre el aborto, no lo permitiría. Y no es así. De hecho, por eso tenemos que ser respetuosos desde la supranacional hasta abajo sobre todas las normativas jurídicas. Y por supuesto que las provincias, una constitución provincial no puede estar por encima de la constitución y menos de un tratado internacional como ha suscrito nuestro país. Gracias, Nina. Tengo una pregunta para el doctor Carlos Rezzónico, que lo tenemos por acá, ¿no? ¿El doctor? Sí, de la diputada Karina Molina. Por su trayectoria como pediatra en la provincia de Córdoba y con gran prestigio nacional, ¿qué opina usted acerca de la objeción de conciencia que no contempla el proyecto que hoy se debate? Bueno, uno de los proyectos que se debate no lo contempla, aclarémoslo. Hay varios proyectos que sí lo contemplan. No, aclarémoslo por las dudas, pero está bien la pregunta, se entendió. Hay muchas cosas del orden moral que a veces no están incluidas en el derecho positivo, pero eso no anula, porque hay cosas que están por sobre esas legislaciones. La objeción de conciencia, como lo comunicó la Academia Nacional de Medicina, a la cual me remito, tiene dadas las razones sobradas para que se respete la objeción de conciencia. Por lo tanto, señor presidente, pido que el que tenga interés lea lo que ha afirmado la Academia Nacional de Medicina. Pero me da la oportunidad también para decirle que lean también la declaración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, que lean también los fundamentos que tiene la Constitución de Córdoba, por lo cual hay juristas de primer nota que han opinado sobre ese tema y que quien quiera llevar esto lo tenemos aquí, porque nuestra academia, y ahora digo la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, hizo un simposio sobre legislación de la provincia de Córdoba, lo cual está impreso y el que tenga interés le puedo dar la información que está impresa. En resumen, ningún derecho positivo puede anular la ley moral
que está inscrita en la naturaleza humana y esa es indeleble. Y cuando no se respeta, hay un dicho que recordó el Papa actual: Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza nunca perdona. Por eso es que el síndrome que nos relatan, del síndrome posaborto, como lo demuestran las investigaciones de psicopatología moderna, y lo cito sí aquí al que tenga interés, que lea René Bayle, que es un investigador francés de psicopatología, que dice justamente l'embryon sur le vivant. Está escrito en francés, pero se refiere a las manifestaciones que él encuentra de esta relación materno-fetal en la psicopatología. Y Carlo Benieni, un eminente neonatólogo, dice en L'Aube du Moi, un libro de él, el feto, como dije, siente, tiene alegría. Y esto, doctor, es el origen del síndrome posaborto, porque se rompe una relación materno-fetal. Ha habido un diálogo entre la madre y el niño en gestación. Por eso la madre de posaborto tiene muy poco consuelo. ¿Por qué? Porque no tiene el consuelo de hacer su dolor, de elaborar su dolor. Como dijo el doctor, no elabora el dolor, porque nunca lo vio, porque no tuvo nombre, porque ese ser nunca pudo ser acariciado y lo tiraron en una bolsa de residuos, sin respeto, como si fueran masas celulares. Y ahí yo les digo en la exposición, el feto no es una masa indiferenciada de células, porque lo dice López Moratole, y esto aprovecho para decir la literatura que he consultado. Cada célula del embrión en formación tiene el código de lo que debe hacer. No es una célula cualquiera. Cada célula sabe lo que tiene que hacer. Tiene su orientación espacial, tiene su información genética y tiene también el orden temporal en que debe actuar. Más no le puedo decir. Gracias, doctor. Tengo dos preguntas para el doctor Carrillo, que tiene que ver, que además ya fue aludido, pero más allá de eso, ya con lo que tiene para responder, para poder responder a lo que fue aludido. La primera pregunta es para del diputado Mario Arce. Si se permite la interrupción del embarazo en otros países como Uruguay, ¿por qué no se permitiría en nuestro país teniendo presente los tratados internacionales, la Constitución Nacional y, bueno, y algo más? Señor presidente, señores diputados y señoras diputadas, precisamente no se puede, es diferente la situación, porque Argentina, al suscribir la Convención de Derechos del Niño, hizo una declaración interpretativa que es un tipo de reserva muy escaso, pero muy potente, que es una reserva aditiva. Es decir, Argentina se comprometió a respetar mucho más allá la Convención de Derechos del Niño que el resto de los países. Precisamente por eso hay muchos países que tienen legislación permisiva del aborto y la República Argentina no podría hacerlo, porque si lo hiciera estaría contradiciendo todo el sistema internacional de derechos humanos, atento del cual los derechos humanos no pueden retroceder. Si retrocediéramos en este punto, podría darse la paradoja de que eventualmente podríamos habilitar la pena de muerte, podríamos eliminar la prohibición de la tortura, podríamos eliminar la viabilidad del divorcio, la igualdad de ciertos sectores sociales. O sea, sería un descalabro para todo el sistema internacional. En este sentido, la Convención de Derechos del Viena es fundamental, porque es el sistema operativo de todos los tratados internacionales.
Y ahí se dice que los tratados deben interpretarse y aplicarse de buena fe, teniendo en cuenta el fin tutelar en el que han sido creados. Y esto es un derecho de ius cogens, como decimos los abogados, de derecho imperativo internacional, que no admite disposición en contrario. Entonces, eventualmente que este caso llegue, que un caso similar que contradiga este tema que tenemos, llegue a la Corte Interamericana o otros tribunales internacionales, si estos tribunales avalaran el criterio de la legislación abortiva en Argentina, se estaría retrocediendo totalmente en materia del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Por eso, la doctora que hablaba hace un ratito, ella habla de una jerarquía. Efectivamente, la jerarquía dice que es ius cogens, es derecho internacional de los derechos humanos, que no se puede utilizar argumentos pretendidamente de derechos humanos para justificar una grosera violación a los derechos humanos. Eso es lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos, que por supuesto priva el derecho argentino. Y un último detalle, en tanto y en cuanto haya un derecho que protege en más que la ley nacional, como serían las constituciones provinciales en este caso, ese debe ser el derecho aplicable al caso concreto, porque el principio tutelar de los derechos humanos dice que cuando hay una duda hay que favorecer la protección. Y cuando hay dos derechos aparentemente en colisión, se debe proteger el derecho de aquella persona más débil en la situación concreta. Gracias, doctor. Una pregunta para el doctor Juan Rodríguez Pratzo. ¿Lo se encuentra? Sí. ¿Sí? Bien. De la diputada Mayra Mendoza. Desde su experiencia, ¿podría explicar cuál o cuáles son los métodos recomendados para la interrupción voluntaria del embarazo y sobre los riesgos del uso del misoprostol? Sí. Los métodos recomendados, sobre todo por la OMS, que también los recomienda el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, son dos. Un método que es farmacológico, que es la utilización de misoprostol posterior a la administración de mifepristona, que son dos medicamentos de los cuales en la Argentina solo tenemos el misoprostol, la mifepristona no está disponible. Y el otro método que se recomienda es el de la aspiración manual de la MEU, que es también utilizado a nivel ambulatorio. Los riesgos del misoprostol, sí, el misoprostol tiene riesgo, la aspiración también. Por supuesto, el continuar un embarazo también tiene riesgos. El tema es intentar, o por lo menos guiarnos por las prácticas más seguras recomendadas actualmente. Los riesgos son tan bajos del misoprostol que se puede hacer de manera ambulatoria. De hecho, se puede hacer de manera domiciliaria. Se puede autoadministrar la medicación. El misoprostol tiene un riesgo de hemorragia, ¿sí?, que es del 0.02% hasta las 12 semanas, 14 semanas. O sea, es un riesgo extremadamente bajo. Es una hemorragia que no pone en riesgo la vida ni la salud de la mujer. Es una hemorragia que no aumenta las demandas transfusionales. Es una hemorragia que lo que genera es una consulta mayor, sí, a las guardias de ginecología y obstetricia, pero no pone en riesgo la salud. Es una hemorragia leve. Otro de los riesgos que puede existir también son la reacción alérgica, que es mucho más rara, la continuación del embarazo, que en los casos de utilizar el misoprostol solo en la Argentina sí es bastante alta, desgraciadamente, al no tener la mifepristona, que estamos alrededor de un 85% de falla con el misoprostol que se está utilizando acá, que es el Oxaprost. Y después no hay más riesgos graves que yo conozca o relacionados. Y son todos, bueno, perdón, no son riesgos graves. Son todos los riesgos relacionados. Gracias, doctor. Tengo una pregunta para el doctor Carrillo, de la diputada Vanessa Macetani. ¿Qué fundamento constitucional le encuentra al aborto? ¿Qué alcance le otorga la declaración interpretativa que hace nuestro país cuando recepta la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y establece que se es niño desde la concepción? Perdón, señor presidente, justamente uno de los panelistas me hizo una pregunta, no pude escuchar el primer término de la pregunta, si es tan amable. Por supuesto, se la vuelvo a leer. ¿Qué fundamento constitucional le encuentra al aborto? ¿Qué alcance le otorga la declaración interpretativa que hace nuestro país cuando recepta la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y establece que se es niño desde la concepción? Justamente, señor presidente, no encuentro ninguna justificación constitucional para el aborto.
Precisamente la Declaración Interpretativa Argentina es una reserva a un tratado internacional que le agrega un plus de protección. Esa reserva ha sido sometida al test de análisis por parte de todos los países que han suscrito la Convención de Derechos del Niño, que está en el orden de los 170. Es decir, que más de 170 países han aceptado que Argentina se comprometa en este sentido. La declaración interpretativa es una reserva por cuanto la Convención de Derechos del Niño específicamente así lo determina. Voy a leerlo. Se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación. Evidentemente, la declaración interpretativa es una declaración universal, unilateral del Estado argentino y en consecuencia es parte del tratado internacional. Ha tenido su origen en una expresión nacional, pero se ha transformado en una norma internacional. Reitero que no puede ser retirada por otorgar un plus superior y en consecuencia el derecho argentino es impotente para cambiar un compromiso ya internacionalizado. Es un caso único en el mundo esto de la reserva aditiva argentina, pero la unicidad solamente nos tiene que golpear, singularizar, en el sentido que es un avance revolucionario en la promoción y en el reconocimiento de los derechos humanos a nivel internacional. Esa decisión fue tomada cuando Argentina ratificó la Ley 23849 por unanimidad del Congreso Nacional en ambas cámaras, en cuya composición había legisladores de diferentes ideologías, incluso de la extrema izquierda. Gracias. Tengo dos preguntas para Walter Guione, que no está, ¿no? No volvió, ¿no? Bueno, las voy a leer igual para que queden en la versión taquigráfica, después se las haremos llegar al pastor. La primera es de la diputada Brenda Austin. Usted mencionó en su exposición que el aborto era responsable en gran medida de la creciente violencia de Rosario. Solo para entender el marco de sus reflexiones, usted promueve el servicio militar obligatorio y ha dicho, comillas, que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad nos ayuden a enderezar un poco este barco que se nos viene hundiendo y que tiene que ver con toda una generación que en los años siguientes, si no hacemos algo, vamos a tener que lamentar situaciones bastante desagradables. ¿Es correcto eso? Y la siguiente pregunta también para el pastor Guione, del diputado Gonzalo del Cerro. Usted dice que no habla desde ningún punto de vista jurídico, político, religioso, solo pastoral. Inicia su exposición mencionando a las prácticas abortivas como desencadenantes de la violencia. ¿Qué pruebas tiene usted, no testimonios, que serían, no testimonios, que serían testimoniales o testimonios de sus palabras? ¿Cuáles otras sociedades conoce usted para afirmar que otras naciones avalan una opinión así? Bueno, se la haremos llegar al pastor Guione. Y la última pregunta del día de hoy, de esta mañana, es para Carolina Conte. ¿Se encuentra Carolina? ¿Está? No está. Bueno, la vamos a leer, es de la diputada Karina Banfi, con esto cerramos. ¿Cree usted que todos los síntomas que tuvo son productos de tener que hacerse la práctica sin contención y en un marco fuera de la legalidad? ¿Qué opina sobre la existencia del aborto clandestino? Bueno, hemos terminado la primera parte de la jornada del día de hoy. Quiero agradecerle a todos los expositores en las exposiciones y a todos los diputados presentes, agradecerles su presencia en este verdadero debate histórico.